Pues entonces, nada, hoy vamos a hablar del posgrado, que arrancamos la cuarta edición eh, en octubre de este año. Luego están las fechas al final de la presentación, también el PDF que os he dicho que os enviaremos, si nos lo hemos enviado ya. Entonces, la cuarta promoción, voy a un poco encuadrar bueno, cómo arrancamos este proyecto. Entonces, bueno, lo organizamos desde el Instituto Transpersonal Integrativo, que hoy no voy a hablar mucho de transpersonal, pero bueno, la psicología transpersonal es una escuela de psicoterapia y de psicología que fue de las primeras que se empezó a interesar, o la primera por integrar los estados ampliados de conciencia y las diferentes técnicas para inducirlos en la psicología y en la psicoterapia. También se interesó por todo lo que es la dimensión espiritual, ¿no? Pero bueno, digamos que entonces dentro de estos intereses, pues estaría la meditación, el mindfulness, técnicas de respiración y también todo lo que tiene que ver con la psicoterapia, sería con psicodélicos, ¿no? Y bueno, en mi caso, pues a mí, y en el caso del instituto que fundé yo, pues es uno de los temas que más nos ha interesado dentro de estas diferentes áreas que hay dentro de la psicología y la psicoterapia transpersonal. También hacemos un posgrado en formación en psicoterapia transpersonal integrativa. A mí me interesa mucho y hago talleres de respiración también, tipo respiración holotrópica. Pero bueno, digamos que este área de la psicoterapia asistida con psicodélicos pues me lleva interesando hace mucho tiempo. Y desde el instituto que arrancamos en el 2018, pues primero ya, antes de este posgrado, fuimos haciendo seminarios, conferencias, presentación de documentales, eventos de divulgación. Bueno, yo publiqué un libro que se llama Investigación y Psicoterapia Psicodélica, pasado, presente y futuro, en el año 2017, que ahora comentaré brevemente. Luego lo tradujimos al inglés también. Solemos participar en congresos desde hace mucho tiempo y entonces, bueno, voy a comentar un par de cosas de mi libro porque tiene que ver con el posgrado también. Bueno, este libro lo publiqué en el 2017, un poco para cubrir un vacío que había. Llevo años yendo a congresos y, bueno, desde el año 2000 más o menos fue cuando se empezó a reanudar la investigación en psicoterapia con psicodélicos, ¿no? Después de una etapa más como de prohibición. Había habido una primera etapa en los años 50, 60 del siglo pasado, luego esa etapa de prohibición que casi no se pudo investigar y luego se reanudó. Y entonces, bueno, pues empecé a ir a estos congresos, a diferentes actividades que se realizaban, pero la mayoría era en inglés, en países bueno, como Estados Unidos, Inglaterra, Suiza, en inglés, y cuando ya se empezaron a publicar los artículos sobre estas investigaciones, pues también solían ser todos en revistas que estaban en inglés, con lo cual, a pesar de que se veían libros que cubrían un poco todo lo que es más la etapa de los años 50, 60, 70, pues libros sobre Grof, Cleo Naranjo, etcétera. De todo esto nuevo no había casi información accesible en castellano. Entonces mi idea de escribir este libro fue un poco también para hacer accesible toda esta información, ¿no? Y esto ahora lo voy a enlazar con el tema del posgrado, porque entonces lo que muchos de los entrevistados, porque son entrevistas, me comentaban cuando les entrevisté era que, bueno, pues estamos hablando de los años 2014, 2015, 2016, cuando hablábamos de, sobre todo, el presente y el futuro de este campo. Bueno, pues la investigación ya estaba, de hecho, muy avanzada en esos años, ¿no? Luego comentaré en qué momento estamos ahora. Y entonces, cuando hablamos del futuro, me decían, bueno, la investigación ya está muy avanzada. Lo más seguro es que en los próximos años, y de hecho se calculaba para esta época, ¿no? 2024, 2025, luego con la pandemia se retrasó un poco. Decían, bueno, como ya se van a legalizar estas sustancias como fármacos, el MDMA para estrés postraumático, la psilocibina para la depresión, lo que hace falta ahora es formar a personas, porque no hay nadie formado, y dentro de unos años va a hacer falta mucha gente que pueda cubrir la demanda, porque habrá muchas personas interesadas en este tipo de tratamientos, que es lo que está pasando ahora realmente, ¿no? Yo eso ya lo tenía en el radar cuando publiqué el libro, y bueno, como ya había hecho este libro un poco para cubrir ese vacío de información de lo que se estaba haciendo a nivel divulgativo, ¿no? Es un libro de divulgación científica, pues luego pensé que pues, desde el instituto podía empezar una formación. Pues bueno, lo que pasa en Estados Unidos nos llevan como 5 6 7 años de ventaja, luego empieza a pasar en otros países europeos como Inglaterra, Suiza, Alemania y luego llega aquí. Entonces, digamos que lo que empezó a pasar allí
ya desde el 2000, vamos a decir, 15, 16, 17, aquí empezó a pasar entre antes y después de la pandemia, por decir algo, ¿no? Es decir, que en el 2018, cuando arranqué el instituto, todavía no había el suficiente interés o suficiente personas interesadas en hacer una formación como la que voy a presentar ahora. Eso no pasó hasta el 2022, ¿no? Entonces, de momento, pues, estamos haciendo esto, ¿no? Presentamos documentales sobre el tema, sobre la vida de Grof, no sobre toda la investigación sobre psilocibina, que de hecho lo tuvimos subido a nuestro canal de YouTube. Entonces, como os digo, tradujimos el libro que publiqué en castellano e inglés. Y entonces, bueno, este seminario de introducción, que era un seminario breve de entre 3 y 5 días, que de hecho yo ya hacía desde antes de publicar mi libro, desde el año 2015, bueno, seguí haciéndolo desde el instituto. Bueno, arrancamos esta formación más de transpersonal, psicoterapia transpersonal, y vamos haciendo este seminario. Luego fue la pandemia y entonces al finalizar la pandemia pues volví a actualizar la información para este seminario de introducción y de repente en estas fechas, marzo del 2022, hace ya algo más de 3 años, de repente nos contactaron más de 200 personas que querían hacerlo, además muchas de ellas de Latinoamérica, y entonces pues ahí nos dimos cuenta de que ya había la suficiente masa crítica, digamos, interés por parte de personas profesionales que querían formarse, y es cuando nos planteamos empezar el posgrado. Bueno, tenemos esta mesa redonda también pues con Joan Obiols, que es un doctor en medicina, psiquiatra; Víctor Pérez, que es también psiquiatra, el jefe de psiquiatría del Hospital del Mar. Esto fue en el año 2022, ya es cuando empezamos a ver realmente que no solo había mucho interés. Un poco después se estrenó el documental sobre el libro de Michael Pollan, de cómo cambiar tu mente en Netflix, pero aquí ya incluso psiquiatras, médicos que trabajaban, bueno, pues en un Hospital del Mar, otro en Andorra, pero había estado en otras instituciones, pues también se estaban, digamos, interesando y trabajando en este campo, ¿no? Entonces, digamos que el salto aquí fue en el 2022, en Estados Unidos fue en 2017-18. Entonces empezamos a hacer una serie de conferencias, presentaciones, como para ir anunciando el posgrado, con lo que ahora son parte del equipo docente, que algunos participan en las clases online y otros en las clases grabadas, luego lo explicaré. Entonces, bueno, fuimos haciendo estas conferencias y ya, bueno, este es el curso online. Bueno, la primera edición del posgrado empezamos en octubre del 2022. Entonces, también nos pasó, visto un poco por contextualizar, que la gente de Latinoamérica nos insistía y nos preguntaba por el posgrado, pese a que el posgrado es semipresencial, es decir, hay 5 encuentros presenciales en Barcelona cada mes y medio, 2 meses, de hecho en este caso noviembre y junio. El resto es online, pero claro, los latinoamericanos decíamos que esa parte era parte del posgrado. Y entonces, bueno, por insistencia fuimos valorando la posibilidad y entonces también ofrecemos solo la parte online, que luego también lo comentaré, del posgrado, y los encuentros presenciales solo en formato online para Latinoamérica, que solo arrancamos en 2023. Entonces ya llevamos 3 promociones, la vuestra será la cuarta del posgrado, y ya estamos en la tercera promoción del curso de especialización. De hecho, hubo un año, el año pasado, que hicimos 2 promociones el mismo año del posgrado porque había mucho interés. Coincido también que salió un artículo en el País Semanal en febrero del 2024, si no me equivoco. Bueno, realmente hemos tenido mucho éxito y mucho interés. Ya han pasado un total, contando el curso de especialización y el posgrado, más de 100 personas en 3 años. Y entonces, bueno, también, digamos que hemos ido creando contenidos, subiéndolos todos a una plataforma que se llama Circle, donde están todas las clases grabadas, teóricas, los materiales complementarios, y bueno, ya está como bastante rodado, digamos, lo que es el contenido y el formato, ¿no? Luego os explicaré cuál es. Bueno, aquí está un poco la parte de la historia. Esto es una foto de cuando el LSD era legal, pues cómo se distribuía en este formato, con el prospecto donde se explicaba para qué se podía emplear. Esto es ya de los años 40. Entonces, de hecho, los psicodélicos clásicos, su primer uso en Occidente fue como medicamentos, como fármacos, en psicoterapia, tanto el LSD como la psilocibina, como la mescalina, y aparte ya sabéis que hay todo este uso tradicional, tanto en Centroamérica como en Latinoamérica, como otros países, en contextos más rituales y de sanación. Entonces, como os decía, luego la época de prohibición por todo el uso, digamos, recreacional masivo que se produjo en la época, en los años 60, ¿no? Pues, por los hippies, etcétera. Y ahí hubo como una alarma social y se decidió prohibirlos.
nunca se dejó de hacer investigación, nunca se prohibió, pero bueno, sí que los recursos eran muy reducidos, con lo cual entre mediados de los 70 y finales de los 90 prácticamente no se hizo nada. Luego se reanudó la investigación, como se decía, a finales de los 90. Se empezaron a publicar los resultados de las investigaciones en el 2006, con resultados muy positivos. Se produjo un boom de interés por hacer estudios por universidades muy prestigiosas. Cada vez hubo más publicaciones. Eso también cambió la percepción social, primero en Estados Unidos. Y a partir de 2017 ya es cuando se entra en la fase 3 de los estudios con MMA para el estrés postraumático, con psilocibina para la depresión, la ketamina que ya era legal también, pues se aprueba para el tratamiento de la depresión. Entonces, bueno, esto es lo que también ya está cerca de ser aprobado como fármacos, el MMA para el estrés postraumático, la psilocibina para la depresión, pero también ahora hay otras sustancias como el DMT, el 5-MeO-DMT, incluso el LSD que están investigando y se calcula que para el 2030 pues habrá como mínimo cuatro o cinco sustancias que estarán aprobadas como fármacos, ¿no? Entonces, digamos que esto, aunque parezca que ahora todavía está como en una fase muy incipiente, pues aquí a 4 o 5 años va a haber un cambio muy grande y pensar que en Estados Unidos solo ya hay más de 1.000 clínicas de psicoterapia asistida con ketamina o desde un modelo más médico de tratamiento de la depresión con ketamina, ¿no? Entonces, esto es algo que ya está pasando, ¿no? Entonces, bueno, de momento es lo que hay a nivel legal, porque es la única sustancia que es legal. Pero bueno, la idea de las personas que abren clínicas y que también en Estados Unidos es que están esperando a que luego el MDMA sea legal o la psilocibina para poder ofrecer diferentes sustancias para diferentes tratamientos, ¿no? Entonces, pues si en Estados Unidos hay 1.000 clínicas y son 300 y pico millones de habitantes, pues probablemente pues aquí en la península ibérica, que somos 40 y pico millones de habitantes, acabará habiendo unas 150 clínicas fácilmente, ¿no? Entonces, bueno, puede pasar algo parecido a lo que pasó en su día con las clínicas o tiendas que venden CBD, ¿no? O como en su día pasó con el mindfulness, ¿no? Pues algo que era algo como muy alternativo que luego pues se acaba popularizando, se empieza incluso a enseñar en las universidades, como es el caso del mindfulness, y se acaba haciendo mainstream, ¿no? Entonces, bueno, aquí es un poco para que veáis todo lo que se hizo en los años 50, 60 a nivel de investigación y de publicaciones, cómo luego esto se para durante 3 décadas y ahora fijaros cómo esto ha vuelto y es exponencial y hay tantas publicaciones, investigación como en aquella época, ¿no? Que eso está llevando a cada vez más interés por médicos, psicólogos, psicoterapeutas sin querer dedicarse a ello también, ¿no? Esa es la tabla que os decía, de cuando se calcula que cada sustancia se va a probar para que pueda ser usada legalmente como fármaco o como en contextos de psicoterapia, que es lo que vamos a hablar más hoy. Y entonces, esto es un poco por contextualizar. Entonces, pues dentro de este contexto de renacimiento por el interés en la psicoterapia asistida con psicodélicos es donde nos planteamos ya arrancar este posgrado para responder a este interés creciente por este campo por parte de profesionales de la salud mental, que eso puede ser médicos, psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, también investigadores. Bueno, y también hay mucho interés por el otro lado, o sea, las propias personas que buscan tratar estas dificultades psicológicas y emocionales, que a veces son las que informan a sus propios pues, médicos, psiquiatras, psicoterapeutas de que esto existe, ¿no? Pero bueno, pues lo está enfocado más en profesionales, ¿no? De la salud mental, sobre todo, aunque luego valoramos otros perfiles, ¿no? Pues, como os decía, pues la idea es formar a profesionales y psicoterapeutas que quieran utilizar en este campo y esto lo subrayo, que quieran dedicarse en un futuro a trabajar en la investigación y la psicoterapia este con psicodélicos o la medicina psicodélica o como enfermeras también o como investigadores. Y esto lo subrayo una vez que las sustancias como la MDMA o la psilocibina vayan siendo probadas para su uso en contextos médicos y psicoterapéuticos. Es decir, actualmente la única que es legal es la ketamina, con lo cual el hacer este posgrado nos da una licencia para poder hacer terapia con sustancias que no son legales, porque hasta que no sean legales no se pueden hacer, ¿vale? Entonces digamos que hacer este posgrado os va a dar unas bases, unos conocimientos, también una certificación de que estáis especializados y formados en este campo, pero la parte legal, que esto lo voy a explicar al final, pues va por otro lado y también lo comentaremos al final, ¿vale? Lo que sí que ofrecemos, aunque no, digamos, vayamos a daros un título al final que os pueda acreditar para dedicaros, a no ser que tengáis ya las acreditaciones correspondientes, como es el caso de los médicos, que ya podríais dar ketamina si tenéis bueno, estáis licenciados, ¿no? En medicina, pues lo que os ofrecemos es eso, una formación rigurosa, actualizada, vanguardista y de calidad,
de la mano de un grupo de profesionales con una amplia experiencia en este campo, que luego comentaré brevemente el equipo docente cuál es. Y entonces, como os decía, la formación está sobre todo dirigida a profesionales, también a personas que están formando en el campo de salud mental y la psicoterapia. Espera que tengo que cerrar la presentación para admitir a las personas, no sé por qué, porque no veo el cursor. A ver si puedo darle acceso, pero no. A ver, no. Tengo que cerrar y abrir. Vale. Entonces le doy acceso y vuelvo a compartir pantalla. A ver, ¿dónde se ha quedado ahora el PowerPoint? Keynote. Ok. Vale, pero ahora no lo estáis viendo, ¿verdad? No estoy compartiendo pantalla. Entonces, tengo que volver a hacerlo. Un segundo, perdón. Entonces, como os decía, pues es una formación, bueno, que somos un equipo bastante amplio, con personas que llevamos mucho tiempo dedicándonos a este campo, ¿no? Cada uno desde su área, pues desde la farmacología, la psiquiatría, la psicoterapia, etcétera, ¿no? Entonces, el objetivo también es como enseñar las bases de, y lo digo en plural, las psicoterapias asistidas con psicodélicos, porque en realidad, y desde un enfoque multidisciplinar, pues en realidad ya no es solo psicoterapia psicodélica o psicoterapia asistida con psicodélicos en singular, sino que, bueno, se puede trabajar con diferentes sustancias para diferentes condiciones, como comentaba antes, ¿no? Depresión, estrés postraumático, también adicciones y también con diferentes enfoques psicoterapéuticos, ¿no? que se están empleando actualmente, luego lo comentaré. Pues digamos que lo que hacemos es un buen recorrido por lo que está haciendo y por lo que son las bases o las cosas que uno tiene que saber y conocer para, si uno quiere dedicarse a esto, hacer las cosas bien, ¿vale? Pues ahora voy a enumerar los diferentes bloques principales, cuáles son. Aquí están, los comentaré. Pero entonces, eh, la metodología primero, para que veáis un poco cómo luego esto se estructura. Son, como os decía, 5 encuentros cada mes y medio o 2 meses presenciales, que son 4 encuentros de fin de semana, que son viernes tarde de 6 a 10, sábado todo el día de 10 a 2, 4 a 8, y domingo, de hecho, es de 10 a 5, con pausa para comer, porque así tenemos más tiempo para aprovechar los encuentros presenciales, y un stage residencial al final de curso, que es a finales de mayo en este caso, del 2026, que entonces son 4 días, o sea, de jueves a las 5 al domingo a las 5, y es en formato residencial en una casa rural que está cerca de Barcelona. Y esto se combina con clases online sincrónicas, es decir, por Zoom, quincenales, donde vais a tener acceso a los diferentes profesionales, porque los fines de semana los llevo yo, con algún invitado, pero básicamente el conductor de los fines de semana, la parte vivencial la llevo yo, con algún colaborador, y luego las clases online pues van pasando muchos de los profesionales del equipo docente, que son los que van a ir, digamos, explicando cada tema que luego veréis en el programa. Pero entonces todo lo que es la teoría, o sea, las clases grabadas teóricas de cada tema están subidas en una plataforma online que se llama Circle. Entonces, cada 2 semanas, desde octubre hasta el fin de curso, hasta mayo-junio, cada 2 semanas subimos un bloque sobre un tema, pues, historia de los psicodélicos, farmacología, psicopatología, etcétera. Entonces tienes 2 semanas para ver esas clases grabadas, que suelen ser entre 3 y 4 horas, a veces 5, pero cada uno a su ritmo, y entonces tienes algunas lecturas, alguna obligatoria, otras opcionales, y a las 2 semanas, los miércoles de 7:30 a 9:30, pues pasa uno de los docentes, el que haya dado esas clases o alguna de esas clases, para que podáis preguntarle, aclarar dudas y hacer un debate con ellos, ¿no? Entonces, digamos que es subir materiales a la plataforma online cada 15 días para que vayáis visualizando las clases grabadas teóricas, clases online que no son teóricas ya, sino más de preguntas y respuestas y debate cada 2 miércoles de 7:30 a 9:30, y cada mes y medio, que entonces el primer encuentro es en noviembre y el último a finales de mayo, los encuentros presenciales en Barcelona, que es esa parte más vivencial que luego explicaré, que básicamente es pues practicar las competencias que hay que desarrollar para acompañar, roleplaying de experiencias difíciles o situaciones que se puede uno encontrar, y luego prácticas en estados amplios de conciencia, pero que las hacemos con respiración, no con sustancias psicodélicas, y entonces se dan por parejas. Entonces, también aparte de tener la experiencia en estado amplio de conciencia, tienes la posibilidad de acompañar a otro, que es lo interesante, a partir de estas competencias o de
del cómo se tiene que acompañar, que os iremos enseñando, y tendréis nuestro feedback. Que es entonces eso, vamos un par de veces durante el curso para que podáis viendo también el progreso de cómo vais adquiriendo estas herramientas, aparte de todo lo teórico y todo lo metodológico que vamos a ir viendo durante el curso, ¿no? Ahora lo voy a detallar un poco más. Y entonces hay unas dos tutorías, tres por curso por persona, individuales, y hay un trabajo final tutorizado que tenéis que presentar al final de curso, del que os damos feedback. Y bueno, luego hay trabajo grupal en estas tutorías online que hacemos, que es online de Q&A y debate, pero también en la plataforma Circle tenéis la oportunidad de interactuar entre vosotros y compartir también materiales, etcétera, ¿no? Esta es un poco la metodología, ¿no? La parte online asincrónica, que son las clases grabadas, los materiales complementarios, las clases online sincrónicas por Zoom cada 2 semanas y los encuentros presenciales de fin de semana, que son 5 cada mes y medio aproximadamente. Y luego a nivel de ejes temáticos, que luego en realidad son muy complementarios y se entretejen y a veces son como transversales, van apareciendo durante todo el curso, pero por temas didácticos los hemos repartido, dividido, son estos, ¿no? Que además se van como desplegando en orden, por decirlo de alguna manera, lo vais a ver más claramente. Lo primero es lo que tiene que ver con los fundamentos de qué es la psicoterapia asistida con psicodélicos o la psicoterapia asistida con psicodélicos. Ahí vemos la historia, pues lo que se hizo en esa primera etapa, los diferentes paradigmas, modelos que se desarrollaron de cómo trabajar, toda la parte de farmacología, pues, efectos subjetivos, los principios comunes que se empezaron a desarrollar sobre qué es los acuerdos mínimos comunes a los que llegaron de cómo hacerlo para hacerlo bien, ¿no? Y entonces a partir de ahí se va desplegando estos fundamentos en estos bloques que siguen. Bueno, pues lo primero que se acordó es que, bueno, hay que hacer una buena preparación. Pues, hablaremos mucho de preparación, también de psicopatología y screening, que es como seleccionar a las personas que van a poder acceder o participar en este tipo de psicoterapia, porque hay personas que son buenas candidatas y otras que no. También hablaremos de integración, pero en realidad de integración lo haremos más al final de curso porque vamos a ir como en orden, ¿no? Entonces, ponemos con la preparación, la psicopatología y el screening. Pues después de haber hecho la preparación, lo siguiente que viene es pues, la experiencia psicodélica. Entonces hablaremos de cómo es la experiencia psicodélica en un tercer bloque y de fenomenología, efectos subjetivos y tipos de experiencias que pueden aparecer. Entonces, al haber revisado cómo es la experiencia psicodélica, la fenomenología, los diferentes mapas sobre la experiencia psicodélica que se han planteado, pues eso implica que al ser la experiencia como es, pues se tiene que acompañar de unas maneras determinadas que de hecho no tienen nada que ver con cómo es la psicoterapia tradicional, por decirlo de alguna manera, o la psicoterapia verbal de sesiones de 1 hora, ¿no? Para empezar, son sesiones mucho más largas, normalmente son internalizadas, es decir, la persona está con un antifaz, con los ojos cerrados, como para estar más atenta a su mundo interior, pues puede haber reacciones emocionales muy intensas que normalmente se dejan, digamos, que se produzcan sin interrumpirlas, sin intervenir. Entonces, bueno, aquí empezaremos ya a ver pues qué implica a nivel de acompañamiento el que la experiencia psicodélica sea como es o sea tan diversa como puede llegar a ser, ¿no? Entonces aquí ya empezamos a hablar de cómo se acompaña el proceso y eso será ya el tema principal del cuarto bloque, que es pues cómo se acompañan las experiencias psicodélicas y eso que implica a nivel de las competencias terapéuticas principales que tiene que desarrollar una persona que quiera dedicarse a este campo. Es decir, pues, por ejemplo, no quiero ahora entrar mucho en detalles, pero pues, la empatía, ¿no? Que es algo común también con la psicoterapia y con incluso la medicina y la enfermería, pero bueno, realmente hay que desarrollar una cualidad de empatía muy particular, ¿no? Eh, por ejemplo, también lo que os decía, ¿no? Pues mantener un estado de calma ante situaciones en las que la persona tiene reacciones emocionales muy intensas, ¿no? Quizás en otro contexto psicoterapéutico o médico, pues se interrumpiría con una intervención terapéutica o con incluso una benzodiazepina, pues aquí se entiende que eso hay que dejar que se despliegue, ¿no? Entonces, bueno, pero eso iremos viendo cuáles son estas competencias que también se han ido como consensuando a lo largo de todos estos años de, digamos, o sea, desde qué lugar uno tiene que acompañar esas experiencias o qué competencias, tanto a nivel de conocimientos teóricos como de técnicas, como de actitudes, ¿no? Pues se tienen que desarrollar, ¿no? Este sería el cuarto bloque y con esto ya tenemos como los ingredientes principales, más lo de la integración que vendrá al final del curso de cómo se tiene que hacer y entonces ya entraremos en el bloque principal, que es el más largo, que dura varios meses, ¿no? Los contenidos de este bloque,
que es las psicoterapias asociadas con psicodélicos. Nos centraremos sobre todo en hablar de psicoterapia asistida con MDMA, que le dedicaremos un mes, psicoterapia asistida con psilocibina, que le dedicaremos otro mes, psicoterapia asistida con ketamina, que le dedicaremos otro mes aproximadamente, y luego haremos unas clases de comparación de estas diferentes psicoterapias, ¿no? Pues cuáles son las diferencias, las cosas comunes, para qué tipo de condiciones está usando cada sustancia, es decir, pues el MDMA para el estrés postraumático, por ejemplo, la psilocibina para la depresión, pero también para adicciones, etcétera. Tendremos en concreto, o sea, será como ver cómo se aplica todo lo anterior en casos concretos, ¿no? Pues cómo se hace la preparación en el caso de los estudios de MAPS para la psicoterapia con MMA, pues cuántas horas, qué temas se cubren, cómo se hace el screening, cómo se acompaña la experiencia, qué herramientas terapéuticas se recomienda desarrollar o dominar, etcétera, etcétera, cómo se hace la integración, cuántas sesiones, con qué dosis. Entonces aquí veremos ejemplos ya concretos y hay literalmente cientos de estudios publicados, ¿no? Pues ejemplos concretos de cómo todo lo que habremos visto hasta entonces se cristaliza en protocolos concretos de trabajo, ¿no? Y veremos algunos manuales, que hay pocos, donde está muy desarrollado el cómo proceder o el cómo trabajar, ¿no? Pero veremos como ejemplos, ¿no? Porque al final hay tanto que la idea realmente es que veáis toda esta diversidad y que veáis también pues, todas las diferentes condiciones que están pudiendo ser tratadas con estas sustancias y todos los enfoques psicoterapéuticos y herramientas terapéuticas que están usándose, ¿no? Que hay algunas que se usan más porque se ha visto que son más útiles o que encajan más, como puede ser Internal Family Systems, que tenemos una clase sobre ello y lo veremos también a nivel de ejercicios prácticos, terapia de aceptación y compromiso, mindfulness, pues, bueno, trabajo corporal. Entonces, bueno, también iremos viendo y practicando algunas de las herramientas básicas que bueno, son útiles para acompañar, ¿no? Pero pensar que al final, en un año, en un posgrado, pues vamos a profundizar mucho, pero tampoco vais a salir siendo psicoterapeutas psicodélicos, dependerá de vuestra formación previa, ¿no? Entonces, es como un primer paso, aunque es, yo os digo que un posgrado muy completo, son 200 horas al final entre los encuentros presenciales y las clases online, más todo el trabajo personal que hay que hacer de lecturas, etcétera, trabajo final, o sea que es bastante, bueno, es asequible porque al final las horas de dedicación semanal pueden ser igual unas 3 4 horas semanales, 5 bueno, contando luego que los fines de semana nos vemos más, pero bueno, en el fondo es compatible con cualquier trabajo o actividad que estéis haciendo, pero bueno, vais a tener mucha información que además luego podéis seguir revisándola porque tenéis un año después de acabar el curso de acceso a la plataforma. Entonces, bueno, luego después de ver este bloque más, el más largo de todos, otros temas que nos quedan pendientes que veremos serán, sobre todo, bueno, la integración, ¿no? Pues que está en el punto 2 pero hablaremos de ella con más profundidad al haber acabado de ver todos los demás temas. Y veremos cómo se hace la integración, toda la diversidad de enfoques de integración que hay actualmente también. Luego hablaremos de la parte ética, ¿no? Código deontológico, pero aplicado a trabajo con estados de conciencia, aspectos legales actualizados al momento, ¿no? Esta clase será en mayo del 2026, pues al momento del mayo del 2026, cuál es la situación legal, ¿no? De qué se puede hacer legalmente, qué se puede hacer, digamos, en zona gris, que no es legal ni ilegal y que es ilegal, ¿no? Un poco para que cada uno sepa, pues cuál es la situación, ¿no? En ese momento. Igual de aquí a mayo del 2026 habrá cambios, ¿no? Y bueno, haremos esta comparación de herramientas y enfoques terapéuticos que se están empleando. Y luego el punto 8 que es todo el año, es las prácticas que haremos en los encuentros presenciales, tanto de practicar las competencias como de las experiencias con estados ampliados y en acompañar esas experiencias y tener nuestro feedback sobre cómo vais integrando las competencias que vayamos viendo durante el curso. Como veis, es un programa muy completo y eso que ya está como muy pensar que la primera promoción no había, o sea, tuvimos que ir creando casi todos los contenidos. Yo tenía algunos preparados, algunos de los colaboradores también, pero fuimos subiendo toda la plataforma Circle, fuimos creando como el syllabus, como el programa, o sea, que ya había un programa, pero bueno, de cómo estaba hace 3 años a cómo está ahora, pues está mucho mejor desarrollado, más estructurado. Vamos actualizando las lecturas complementarias. Bueno, pues, ya digamos que el ser cuarta promoción, pues ya tiene un rodaje, ¿no? Más las tres que íbamos en Latinoamérica. El equipo docente solo lo voy a mencionar porque lo tenéis en el PDF que os podemos enviar o que ya os hemos enviado. Pero básicamente deciros que son todas personas que tienen como mínimo 10 15 o 20 años o incluso más de experiencia en este campo.
que de hecho no hay tantas personas que la tengan, con lo cual pues están muchos de los que se dedican a esto en la península ibérica, que de esta primera diapositiva son los que estamos aquí, digamos, en la península ibérica y son los que todos, casi todos van a participar en una o varias de las clases online de los miércoles de 7:30 a 9:30. Entonces, normalmente estoy yo en una de cada dos, en una de cada tres, y en el resto están los colaboradores. Como os decía, luego sí, yo estoy más presente en los fines de semana con algún colaborador y Mayoret, que viene, psicoterapeuta, psicóloga, viene a hacer la parte de Internal Family Systems, un taller de Internal Family Systems. Entonces, bueno, pues Antón Gómez Escolar es experto en varios temas. Tiene un par de libros sobre psicoterapia con psicodélicos, pero es experto en reducción de daños, en farmacología, psicoterapia con psicodélicos, sustancias. Jenny Soña, que ya es doctor, de hecho, es psicólogo, psicoterapeuta, doctor en farmacología y está en ensayos clínicos con psicodélicos, en psicoterapia con psicodélicos. Gemma Watts, psicóloga, experta en estados ampliados, y también ha participado en un par de estudios de psicoterapia con psicodélicos, bueno, pues psilocibina para la depresión y luego trabaja en una técnica con ketamina para la depresión en psicoterapia. Luego estoy yo, que también tengo un perfil de haber trabajado en varios campos, entonces por eso, bueno, pues la parte más de la psicoterapia a la parte más de conocer las sustancias, de haber colaborado y haberme formado en, bueno, psicoterapia con MDMA, con psilocibina y con ketamina, bueno, también respiración holotrópica. Entonces, bueno, pues, yo soy un poco como el hilo conductor, digamos, de toda la formación. Luego, Obiols, que es psiquiatra, médico psiquiatra y experto en también pues, psicoterapia psicodélica y trabaja en una clínica de ketamina. Aparte, es experto en reducción de daños, en psicopatología y screening, que es lo que hablará, ¿no? Entonces, cada uno va a venir a hablar de lo que domina, ¿no? Entonces, Bouso, que es también psicólogo, doctor en farmacología, hizo el primer estudio de psicoterapia con MDMA para estrés postraumático, uno de los primeros del mundo y el primero aquí en la península ibérica hace más de 20 años, y luego ha colaborado en muchos estudios con psicodélicos, tanto pues más a nivel farmacológico, de neuroimagen, como en algunos de psicoterapia también. Yo soy María Fricla, que es antropólogo, pero experto también en chamanismo y en estados amplios de conciencia. Y Mayoret, que como os digo, es psicoterapeuta, experta en varios tipos de psicoterapia, con más de 30 años de experiencia, pero es la cofundadora del Instituto de Internal Family Systems de Barcelona y también se ha formado en psicoterapia psicodélica. Víctor Pérez, psiquiatra, que es el jefe de psiquiatría del Hospital del Mar, donde trabajan también con ketamina y han hecho estudios con psilocibina y también con 5-MeO-DMT. Y no sé si me dejo algún colaborador. Bueno, sí, hay el abogado, que es el que va a venir a hablar de leyes, Héctor Brotons, que él es experto en todo el tema de leyes y nos pondrá al día de la situación pues a fecha de mayo del 2026. Y luego aquí están los internacionales, creo que falta alguno. Entonces estos estarán con clases grabadas que nos han grabado para nosotros, actualizadas de su trabajo, ¿no? Entonces voy a mencionarlos, pues Albert García Romeu es miembro del equipo de la Universidad John Hopkins, donde ha hecho estudios con psilocibina y otras sustancias desde hace más de 20 años. Él lleva allí 12. David Richroe es el director del Centro de Medicina Psicodélica y Psicoterapia con Psicodélicos del Imperial College en Londres, y él también ha participado desde hace muchos años en un montón de estudios. Entonces, vamos a hablar de su trabajo, que es más de neurociencias, pero también en psicoterapia. David Nichols, que es químico y farmacólogo, bueno, ya retirado, pero de los menos expertos del mundo en este tema de química y farmacología de psicodélicos. De hecho, lo ha diseñado varias sustancias psicodélicas análogas a la psilocibina y el MDMA, y bueno, nos hablará de farmacología y también de estudios que han promocionado desde una organización que él dirigía, que se llama Hefter, sobre psilocibina. Luis Eduardo Luna, que es antropólogo, nos hablará más de toda la parte pues, de chamanismo, de plantas, de uso de plantas en contextos más, no de psicoterapia, sino los contextos. Phil Wilson, que es uno de los menos expertos en psicoterapia con ketamina del mundo, también pues, tenemos una clase grabada con él. Rick Doblin, que es el presidente de MAPS, que es la organización que está financiando todos los estudios de psicoterapia con MDA para estrés postraumático, pues nos hablará un poco, bueno, la clase grabada. Bueno, quizás tengamos acceso a uno o dos de ellos también en las clases de los miércoles, pero esto todavía no lo hemos cerrado, pero sí que de los que somos, digamos, aquí, van a estar todos. De los que son internacionales, puede que uno, dos o incluso tres puedan colaborar en alguna clase de los miércoles, pero no está garantizado, sino a veces les invitamos y os invitamos a los encuentros que podamos organizar con ellos y tenemos la oportunidad, ¿no? Pero esto simplemente que sepáis que tenéis acceso al material grabado, pero bueno, es material grabado
de personas top que nos lo han, digamos, o sea, han sido clases grabadas en una clase por Zoom en directo, que luego hemos puesto subtítulos al castellano, o sea, todo está subtitulado al castellano, que son las clases grabadas. Entonces, pues tener acceso a este material pues es también muy bueno, pues, enriquecedor y no todas las formaciones tienen acceso. Claro, yo tengo acceso a ellos porque ya les entrevisté para mi libro y hace años que les conozco y bueno, pues quisieron colaborar, ¿no? En este proyecto y creo que hay alguno más que se me olvida que no está aquí, pero vamos también como actualizando los docentes. Requisitos de admisión, lo que comentaba antes, bueno, no es 100% obligatorio, pero priorizamos sobre todo personas que se dediquen, que trabajen en el campo de la salud mental y que potencialmente puedan dedicarse a trabajar en este campo, pues psicólogos, psiquiatras, enfermeras, psicoterapeutas, personas que se han formado en psicoterapia que no son psicólogos y luego personas que están formándose en estos campos, ¿no? Pues estudiantes de psicología, medicina, enfermería, etcétera. También podemos haber llegado a tener pues, licenciados en biología, bueno, personas que son investigadores y quieren investigar en este campo, farmacólogos, etcétera. Hemos abierto la puerta a ese tipo de perfiles, ¿no? Pero después también consideramos cada caso en particular de personas que no cumplan con este criterio que es el que priorizamos. Hemos tenido casos como de personas eso, que han hecho formaciones en terapia, que son expertos en meditación, en mindfulness. Bueno, hemos tenido perfiles diferentes que, bueno, en el caso de que tengan estudios superiores y cumplan una serie de criterios que valoramos, pues también pueden entrar, ¿no? Incluso por interés personal para desarrollar más sus conocimientos o porque puedan aportar desde otro lugar a lo que es este campo, ¿no? Entonces, en cualquier caso, es importante, bueno, es necesario que nos enviéis vuestro currículum, sea cual sea vuestro perfil. Bueno, la carta de motivación, si os apetece un poco, pues por detallar un poco cuál es vuestro interés, la podéis también añadir, pero si no con el currículum de momento es suficiente. Y entonces revisamos el currículum y si vemos que cumplís los requisitos mínimos para tener la entrevista, tendríamos la entrevista un poco para aclarar dudas y para acabar de conocernos y para ver si, bueno, si queréis inscribiros y para ver si encajáis también, ¿no? Entonces, bueno, normalmente si ya cumplís estos requisitos en el de formación, claro, otros requisitos que miramos cuáles son, experiencia con estados ampliados, ¿no? Pues ya sea con meditación, con respiración, con sustancias conocimiento previo de todo este tema, ¿no? A nivel de lecturas, de haber visto vídeos, documentales, etcétera. Bueno, hablamos una serie de cosas, pero digamos que hay, o sea, muchas puertas de entrada. Un estudiante de psicología que tenga muy poca información sobre este campo también sería un candidato, o un psicólogo, un psicoterapeuta, digamos, más mainstream, que nunca se haya interesado por esto y que se haya interesado recientemente, pero que tenga interés en dedicarse a este campo en el futuro. Solo queremos realmente formar a gente que potencialmente, que tengan interés en aportar o dedicarse a este campo y que potencialmente puedan acabar haciéndolo también. Quiero decir que eso es otro criterio, ¿no? Entonces, pues sería que nos mandéis el currículum. Entonces lo revisamos, os contactamos para fijar la fecha de la entrevista, tenemos la entrevista. Si al aclarar dudas queréis inscribiros y encajáis en el perfil, pues entonces ya os podéis inscribir. Para inscribiros hay que pagar la matrícula y luego bueno, hay varias formas de pago del resto del posgrado, que son pago único, en dos plazos o fraccionado. Todo esto está en el dossier que os mandaremos por el precio que os mandaremos. Y entonces el currículum nos tenéis que mandar a este mail, que es el mail del instituto, info@institutotranspersonalinternativo.com, que va a salir luego otra vez. Bueno, está en nuestra página web también. Entonces, bueno. Y luego las fechas, que es lo otro importante, porque otro requisito es la participación. Entonces, se puede, o sea, se tiene que participar en el 75-80% de las actividades formativas, con lo cual se puede faltar uno de los 5 encuentros presenciales que luego se puede recuperar en otra promoción y se puede faltar algunas de las clases online, pero no sistemáticamente. O sea, o sea, tenéis que mirar que las fechas os vayan bien. Entonces, hasta los encuentros presenciales son estas. El primer fin de semana, o sea, empezamos en octubre con las clases que vamos subiendo a la plataforma Circle, y podéis ir viendo las reservadas y luego en octubre a finales con las clases online y dejamos unas semanas para, bueno, primero tener, digamos, haber visto cierto material ya, tener ciertos conocimientos para encontrarnos presencialmente por primera vez, que será en noviembre, del 21 al 23 de noviembre, después el segundo encuentro es en enero, como os decía, pues cada mes y medio, 2 meses, 16 y 18 de enero, bueno, justo en este caso el siguiente es más seguido, 20 al 22 de febrero, después, 2 meses después, casi 10 al 12 de abril, y después el último encuentro, que es el residencial de 4 días,
del 28 al 31 de mayo, que sería cerca de Barcelona. O sea, los presenciales, el resto son de fin de semana, no residenciales, o sea, viernes por la tarde 6 a 10, sábado de 10 a 2 y de 4 a 8, domingo de 10 a 5 pues para comer. Son en Barcelona, en nuestro centro, en el barrio de Gracia, y el último, del 28 al 31 de mayo, es en una casa rural como a 1 hora y cuarto de Barcelona, que organizaremos el transporte, y es residencial, ¿vale? Entonces son los dos presenciales, las fechas, y esas son las fechas de las clases online, que como os decía son normalmente 2 por mes, algún mes hay 3. Entonces tenemos el 22 de octubre, que es como arrancar y empezar a subir los materiales a la plataforma, pero luego ya lo que es más entrar en contenidos es en noviembre. Entonces, pues primero hay 2 clases en noviembre, y luego es el primer encuentro de fin de semana, luego hay 2 en diciembre, 2 en enero y el segundo encuentro de fin de semana. En febrero hay 3, de hecho, porque una es de integración de la experiencia que habrá en el encuentro de febrero con respiración. En marzo hay 2, en abril hay 3 y el cuarto encuentro presencial, si no me equivoco. Mayo hay 2 y a finales de mayo el último encuentro presencial, pero ya seguimos junio, todo junio, pues con los últimos contenidos y haciendo ya el cierre del posgrado, que es el 1 de julio, el último día, que luego hay también un margen para presentar los trabajos y decidir nuestro feedback. Bueno, básicamente es de octubre a finales de junio, el posgrado, ¿sí? Entonces, esto también, pues por aclarar, como os decía, al finalizar el posgrado recibiréis un certificado de haber finalizado el posgrado semipresencial Bases de las Capacidades con Psicodélicos, emitido por nuestro instituto, es decir, es un título propio, no estamos vinculados a ninguna universidad. De hecho, no estamos vinculados a una universidad en parte a propósito. Primero porque de momento no creo que haya ninguna universidad aquí interesada en esto, de momento, aunque acabarán estándolo. Y es que si lo estuvieran, probablemente pues todo este programa que os he presentado de contenidos nos lo limitarían en algunos sentidos, que, bueno, digamos que tenemos más libertad y al final, bueno, pues nuestro instituto ya tiene cierto recorrido, cierto prestigio, todo el equipo docente también, con lo cual el valor que tiene realmente es este, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Pues los que empezaron a formarse en diseño de páginas web en los años 90 no se formaron en una universidad tipo Harvard o cualquier universidad, sino que se formaron probablemente en un instituto privado, pero que luego, cuando se puso de moda que todo el mundo quiso tener páginas web, pues tuvieron trabajo de sobra, ¿no? Entonces, digamos que al final es una formación de calidad, pero de un tema o de un campo que todavía es emergente. Entonces, bueno, pues os va a dar como un posicionamiento y un certificado de haberlos formado en algo que muy poca gente está formada y además con un equipo docente pues muy competente y muy bien formado el mismo, ¿no? Entonces, lo otro que os decía antes, el programa de posgrado no acredita para trabajar como psicoterapeuta psicodélico. Primero, porque si las sustancias no son legales, no tenéis el permiso para trabajar con ellas, no podéis trabajar con ellas. Está la excepción de la ketamina, que si sois médicos podréis hacerlo, o si colaboráis en una clínica que ya exista de psicoterapia con ketamina, como ya las hay en un equipo multidisciplinar, podréis hacerlo. También legalmente podéis trabajar en un grupo de investigación, podéis hacer sesiones de preparación y de integración de experiencias con psicodélicos, o podéis asesorar a la gente que haga experiencias con microdosis, todo eso es legal, pero todo lo demás de momento no, con lo cual pues, nosotros no somos un título para hacerlo, aunque sí para que tengáis la formación suficiente para poder hacerlo cuando sea legal o para que seáis buenos candidatos si os presentáis a querer participar en un grupo de investigación o a trabajar en una clínica de ketamina, etcétera, ¿no? O sea, proporciona una buena base para aquellos que deseáis seguir esta dirección profesional y os da un buen posicionamiento, porque además conoceréis a muchas de las personas que ya están trabajando en este campo, ¿no? En diferentes contextos, ¿no? Pues, Víctor Pérez en hospitales de del Mar, perdón, pero vimos en su clínica ketamina, pues en contextos de investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Yo también tengo la intención desde el instituto de abrir una clínica ketamina, pero todavía nos llevará un tiempo. Entonces, bueno, luego también intentamos para acabar el posgrado, ver de buscaros, aunque no lo garantizamos, pero de ayudaros a ver dónde podréis hacer prácticas, cómo podréis seguir vuestra formación. Pero la otra cosa es que no es una formación en psicoterapia. O sea, una formación en psicoterapia al final, si no tenéis base previa de psicoterapia, o sea, os formado como psicoterapeutas, una formación en psicoterapia, porque es como lo define la asociación, la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapia, son 3 años para tener una acreditación como psicoterapeuta.
Entonces, en realidad, la parte psicoterapéutica, el que no la tenga y la quiera tener, se tendría que formar paralelamente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a daros herramientas, vamos a practicar las competencias, estas cosas como básicas, pero lo que es el acompañar procesos de psicoterapia, eso requiere los conocimientos que no nos da tiempo a cubrir en este, ¿no? Pues como comentabais antes los que habláis de medicina, ¿no? Pues si haces una especialización, un máster, un posgrado en medicina estética, pues eso no te acredita para ser psiquiatra, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces esto es lo mismo. Es un curso de especialización, o sea, un posgrado en este caso, pues va a especializar en pues, conocer todo lo que hemos hablado hasta ahora, pero la parte de acompañar procesos psicoterapéuticos es otra cosa. Entonces también lo que os va a ayudar esta formación es a ver, que cada uno tenéis un perfil diferente, por dónde queréis tirar, en el sentido de a qué os queréis dedicar, porque si alguien es enfermera y lo que quiere hacer es estar como en el rol de enfermera en el contexto de una clínica de ketamina o de un proceso de estudio de psicoterapia psicodélico, es una investigación, quizás con esta formación y su formación como enfermera no necesita mucho más, ¿no? Pero si alguien realmente quiere dedicarse a acompañar procesos como psicoterapeuta psicodélico, entonces la parte de psicoterapia, si no la tenéis ya, pues es algo que tendréis que plantearos que, bueno, tendréis que desarrollar. Y luego también veréis pues todas estas herramientas y técnicas que son las más empleadas, que también pues os serviría para ver hasta dónde estáis ya formados contando este posgrado y qué os falta para, digamos, poderos dedicaros a hacer lo que queréis hacer en el futuro dentro de este campo, ¿no? Entonces, también al final del curso, digamos, dentro de lo que son las tutorías que os he comentado y las tutorías grupales de final de curso, un poco pues, hacemos como un coaching grupal de orientaros, de cómo seguir. Nuestra intención desde el instituto es seguir ofreciendo otras actividades formativas como módulos intensivos o invitar a ponentes pues, especialistas en diferentes temas, pero bueno, de momento estamos muy centrados en, como veis, pues estamos en el posgrado, tenemos el curso de especialización, luego tenemos esta formación en psicoterapia transpersonal, tenemos más de 70 alumnos al año, entonces bueno, poco a poco, según la escuela vaya creciendo, iremos ofreciendo pues más, como niveles más avanzados, ¿no? Pero si no, luego os recomendaremos dónde podéis también seguir formándoos, ¿no? En función de vuestro perfil. Y bueno, esto es un disclaimer, pues el posgrado no promueve de ninguna forma ni podemos de momento ofrecer que se tomen sustancias psicodélicas. Entonces, pues por el tema legal, pues las prácticas las hacemos con respiración, pero pensar que, bueno, yo mis estancias doctorales, cuando hice mi tesis, las hice en el California Institute for Integrated Studies, que es una universidad de orientación transpersonal que hay en San Francisco. Ellos empezaron el primer posgrado parecido a este en el 2014 y le he seguido siguiendo desde entonces. Y bueno, parte del equipo docente también colaboran allí. El programa, en parte, pues me basé en el de ellos y en otros programas de otras formaciones que fueron arrancando. Pero en todo caso, ellos también las prácticas las hacen con respiración dentro de su posgrado. En otra formación que en Alemania, pues parecida está, también las prácticas se hacen con respiración, porque no nos podemos arriesgar, digamos, siendo una institución a hacer nada que no sea legal, aunque estamos hablando de la posibilidad de poder hacer experiencias con ketamina en el futuro, ya que la ketamina ya es legal. Pero bueno, entonces igualmente la respiración holotrópica, que es en la que me basé para crear la técnica de respiración, que es la que empleamos en las prácticas del posgrado, la creó Grof, que de hecho, él era uno de los mayores expertos en psicoterapia psicodélica, y desarrolló esa técnica cuando los psicodélicos se prohibieron, y es lo que encontró que era más parecido a dar un psicodélico a alguien, ¿no? Entonces, bueno, es una técnica que induce un estado amplio de conciencia que dura unas 3 horas, que puede ser igual de intenso que pues, tomar un psicodélico, ¿no? Y para acompañar el proceso, que es lo que también nos interesa en este caso, sirve igual y para practicar estas competencias sirve igual, ¿no? En todo caso, ¿no? Ya tengo otra metáfora. Os enseñamos a cocinar, pero luego tenéis que ir al restaurante fuera si queréis comer. En este caso, tener experiencias con psicodélicos, ¿no? En este caso, para ser legal, tendría que ser en el contexto de estas clínicas de ketamina o ir a Holanda, donde las trufas son legales, o ir a Latinoamérica, bueno, buscar ceremonias con plantas que en algunos casos son alegales también, pero bueno, en el contexto del posgrado no ofrecemos experiencias con psicodélicos. Quiero que quede claro y vuelvo a repetir lo de que tenéis que presentar el currículum si estáis interesados para luego tener la entrevista, ¿vale? Y bueno, me he enrollado un poco más en lo que quería, pero como iba a quedar grabada y todavía no teníamos una presentación grabada de esta nueva edición del posgrado, pues he aprovechado
para dar más detalles y ahora sí que ya voy a parar la grabación y ahora vamos a abrir un turno de preguntas. Bueno, entonces, si queréis mandarnos el currículum de información, aquí está el mail otra vez. También para los que vais a ver esto después, info@institutospersonalintegrativo.com, nuestra web, que dentro de la web hay una pestaña donde está toda la información del posgrado, un poco más reducida a la que hemos presentado hoy, pero luego si nos mandáis un mail, os mandamos un PDF donde también está muy desarrollada la información. Entonces, bueno, esto es lo que quería presentaros hoy y entonces voy a dejar de grabar un segundito, a ver, para dejar de grabar. Vale, vamos a retener.